Bienvenido de nuevo al canal, mi nombre es Alex Morante y en el capítulo de hoy vamos a ver cómo crear, ¿vale? En VBA AutoCAD una tabla, ¿vale? Para ello vamos a aprender a insertar texto, va a ser una tabla como esta, que nos permita contar elementos que hay dentro de un dibujo, dentro de un espacio de trabajo. Y para ello vamos a aprender, que hasta el momento no lo habíamos hecho, a cómo insertar desde VBA texto, ¿vale? Vamos a usar los conocimientos de insertar líneas que hemos visto en otros vídeos para crear la tabla y igualmente vamos a aprender cómo insertar el valor, ¿vale? De una variable. En este caso, como hemos dicho, vamos a realizarlo con VBA AutoCAD. Y de igual manera se podría realizar con VBA Excel si estos datos los tuviéramos referenciados en una tabla Excel. Pero como no es el caso, porque vamos a contarlos desde el propio dibujo, pues vamos a ver cómo lo haríamos. Como siempre, partimos iniciando de VBA en un archivo nuevo, creamos un nuevo módulo en el que vamos a empezar a trabajar y a definir, ¿vale? Los pasos y parámetros de esta aplicación. Pues en primer lugar lo que hacemos es, vamos a contar elementos. O sea, nos hace falta tener elementos en el dibujo. Si no nos sale 0, como nos sale la tabla de antes. Pues bien, vamos a contar en este caso pilares, ¿vale? Vamos a suponer que estos son pilares, o sea que es un bloque rápido que he hecho por diferenciarlo del resto, por decirlo así. Y vamos a insertar, pues, línea, círculo, lo que sea, para ensuciar un poco el dibujo, para que no resulte tan fácil el decir, tengo 3 elementos y esos 3 elementos que tengo son solo los bloques que estoy buscando, ¿vale? No, porque no me interesa. Me interesa que el programa sepa diferenciar entre lo que estoy buscando y todo lo que hay. Bien, pues una vez que tenemos ya el dibujo hecho, vamos a suponer que esto, que sea un plano por lo que sea y que me interesa contar los pilares por el motivo que sea, me da igual, puede ser cualquier tipo de cosa. Ahora vamos a ver cómo se hace. Pues lo que hacemos es, nos vamos a VBA, ¿vale? Creamos nuestra rutina, como siempre, con sub, por ejemplo. En este caso, yo voy a empezar dibujando la tabla, ¿vale? Evidentemente tengo que saber lo que quiero rellenarlo. En este caso simplemente van a ser 2, porque hacer 4 es simplemente multiplicar por todo lo mismo, o hacer el número que queramos es multiplicar por el número de veces la misma acción, que incluso no lo hacemos nosotros, sino que la va a hacer el programa con una variable repetitiva, con una función repetitiva. Bien, pues por ejemplo vamos a empezar con dibujar tabla, ¿vale? ¿Y qué empiezo haciendo? Pues yo recomiendo, antes de dibujar la tabla, contar los elementos. ¿Por qué? Porque como vamos a usar líneas y no vamos a usar un bloque, lo que a mí me interesa es que esas líneas, que esos elementos que forman la tabla no entren dentro de lo que estamos contando, ¿vale? Porque ponte que tengamos, yo qué sé, pilares y vigas, y solo me interesan los pilares. No quiero que las líneas formen parte de ese elemento. Se podría realizar después si tenemos en cuenta los elementos que tenemos que quitar de la lista. Es decir, como nosotros vamos a cuantificar el número total de elementos que hay en el plano y después de ese número total, cuáles son pilares, que nos interesa, que nos da igual el número de elementos total, pues ni los borro, esos elementos que forman parte de la tabla, porque la tabla está formada por elementos, evidentemente. Que me da igual, pues no lo borro. Que no me da igual y que es un poquito más curioso, cuantifico antes de insertar la tabla y por tanto sé que esos elementos ya no entran dentro de la lista. Bien, pues ¿cómo hacemos esto? Pues como he hecho siempre, lo que vamos a hacer es definir una variable, ¿vale? Vamos a llamar, por ejemplo, número de elementos, como hacemos siempre. Número de elementos. Decimos que va a ser un tipo entero, ¿vale? Porque va a ser 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea. Y después también vamos a definir una variable que va a ser, por ejemplo, el número de pilares. Un pilar a igual, íntegro. Bien, sabemos que para contar todos los elementos que hay en el plano, VBA cuenta con su propia, digámoslo, función, ¿vale? Que nos va a permitir, pues, buscar no, nos va a contar ella misma los elementos sin tener que hacer, pues un for, ¿vale? Porque vamos a ver que para dibujar el for, que para contar el número de pilares, sí que es cierto que vamos a usar un for, como hemos hecho otras veces,
para recorrer todo el dibujo uno por uno y seleccionando el dibujo que queríamos. Por eso yo decía antes que realmente a mí me daba igual que fuera un pilar, que fuera lo que fuera, porque siempre lo que yo voy a hacer es pedirle al programa que me seleccione, ¿vale? O sea, que me seleccione, o sea, me va a dar igual que sea un pilar, que sea lo que tenga que ser. Bien, pues entonces lo que hacemos ahora es, por ejemplo, con el for. Pues con el for vamos a crear una variable en la que le vamos a decir al programa, bueno, en primer lugar, ¿cuántas cosas vamos a contar? 2, ¿vale? Por tanto, creamos otra variable que me diga, ¿sí? Va a ser, por ejemplo, el número de apartado, ¿vale? N de número apartado. Y sé que va a ser un integral, ¿vale? Un integral. Es decir, yo quiero que tenga dos apartados, es decir, para los números, para total de elementos y para el número de pilares. Bien, pues esto se lo defino ya. Déjame copiarla. Se lo defino ya. ¿Vale? Que en un futuro esto cambia, pues simplemente modifico, porque como vamos a usar un for, para dibujarla no va de igual poner 18 que 20, ¿sabes? No es decir que tú después tengo durante todo el programa ir cambiando ese número. Con que lo cambiemos ahí, nos vale. Bien, pues una vez que tenemos esos apartados, lo que vamos a hacer es, antes de dibujar la tabla, vamos a definir los parámetros de esa tabla. Es decir, por ejemplo, la longitud de la tabla. Pues la longitud de la tabla, no hace falta que como no vamos a utilizarla para pasarla a ningún otro tipo de rutina, no hace falta que la declaremos. Por ejemplo, le decimos longitud de la celda, ¿vale? Como va a tener dos celdas, una para el nombre y otra para el valor, pues por ejemplo, la longitud de la celda va a ser, yo qué sé, 80, me da igual. Después podemos cambiar si nos interesa o no nos interesa. Y que el ancho de cada celda, el ancho de cada apartado, por decirlo así, el ancho de cada apartado va a ser, por ejemplo, 25. Bien, ahora lo que le vamos a pedir al usuario es que dónde queremos que te inserte esta tabla que te voy a dibujar. Pues lo que hacemos, como hemos hecho otras veces, es crear una variable en la que vamos, por ejemplo, user y vamos a decir que es del tipo variable, me da igual. Aunque va a ser un tipo doble, pero vamos a hacer un tipo variable. Y yo voy a decirle ahora al usuario que me seleccione un punto donde insertar esta tabla. Bien, pues le decimos ahora en este dibujo, como hemos hecho otras veces, vamos un poco rápido, porque esto ya hemos visto muchas veces durante los distintos vídeos. Utility getPoint, ¿vale? GetPoint, y ahora le digo, voy a escribir un mensaje y voy a decirle insertar o seleccionar, bueno, seleccionar punto de inserción, ¿vale? Selecciona el punto de inserción. Y ahora, este punto de inserción lo voy a guardar en, por ejemplo, una variable que va a llamar punto de inserción. Porque esta sí va a ser ya del tipo doble, ¿vale? Para después pasarla, por ejemplo, pt, yo que sé, para no liarnos con un nombre, por ejemplo, pt insert, venga, as doble, pues tengo que decirle el tamaño, porque es un array, de 0 hasta 2. Aunque realmente somos usar el 0 y el 1, que son los que corresponden a la X y a la Y, pero bueno, por si acaso le guardamos eso, que tampoco nos va a suponer mucho y nos va a dar un poco igual. Bien, pues lo que hacemos es, ya hemos pedido el punto, vamos a guardar estos puntos, vamos a guardarlo en el 0, como hemos dicho que va a ser la X, vamos a poner un 1 de momento, ahora lo cambio, y este, para no confundirnos, ¿vale? Igual, y aquí le ponemos, le decimos que ahora que el pt use, ¿vale? El punto que se asigna al usuario, lo guardo, aquí la variable X y ahora la variable Y igual. Solo que con un 1, ¿vale? Ya hemos guardado, ya hemos seleccionado el punto que quería el usuario. Bien, pues lo siguiente que vamos a hacer es dibujar la tabla.
dibujar la tabla. Vamos a poner aquí para hacer por dónde vamos. Vamos a dibujar la tabla. Para dibujar la tabla, como sabemos, tenemos que hacer en líneas horizontales y líneas verticales. ¿No? Pues vamos a usar dos for, ¿vale? Para repetir todas las líneas verticales que nos hacen falta. Y de la misma manera vamos a usar otro for para repetir todas las líneas verticales o horizontales, ya no sé cuál he dicho antes, que nos hagan falta, ¿vale? Para no ir una por una. Y como sabemos que la separación es igual, ya tenemos, es repetitiva, por decirlo así, digo repetitiva, porque si tuviéramos distintas separaciones, tendríamos que especificar en el for qué tipo de datos estamos tratando, es decir, vamos a suponer que esta longitud de celda, por ejemplo, que para el nombre valiera 80 y que para los valores valiera 40, porque los valores son más pequeños. Cosa que vamos a ver después, que los valores son más pequeños. Pues ya no nos vale el for. Bueno, si no vale el for, pues tenemos que seleccionar o decirle en cada momento qué tipo de celda estamos usando y qué separación tiene, ¿vale? Como eso puede ser un paso siguiente y puede liaros, de momento vamos a usar que las longitudes de ambas celdas sean las mismas, ¿vale? Por lo tanto, cuando digo ambas celdas, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener una tabla tal que así, es decir, ¿vale? En la que voy a tener dos celdas, ¿vale? Para cada cosa. Aquí va a ir el nombre y aquí va a ir el valor, ¿vale? Son dos celdas y tenemos dos apartados, por decirlo así. Bien, pues lo que hacemos es decir, vamos con la tabla. Vamos a empezar, por ejemplo, con la horizontal o la vertical, me da igual, la que más rápido hace. Pues decimos un for x desde 0, desde x igual a 0 hasta este número de apartados, ¿vale? Pues tenemos que tener en cuenta, como siempre, que estamos empezando a contar desde el 0. Por tanto, le restamos 1. Pero ¿qué pasa? Que como vamos a hacer las horizontales, tenemos que tener en cuenta que muchos tenemos dos apartados. Pero claro, tenemos la línea de arriba, la del medio y la de abajo. Por tanto, en este caso particular en el que necesitamos sumarle 1, pues no se lo ponemos, el menos 1, ¿vale? Por eso lo he puesto así para que veáis el porqué, porque en otros casos veréis que usamos el for, le quitamos 1 porque empieza al 0. Bien, ahora lo que le decimos es, yo quiero dibujar por ejemplo, las horizontales. Pues yo le digo, necesito dos puntos, el punto inicial y el punto final. Pues el punto inicial, ¿cuál va a ser? Pues vamos a definir aquí unos puntos, ¿vale? Por ejemplo, din pp1, ¿vale? Que van a ser los que yo le mande después al comando de dibujar la línea desde 0 hasta 2 del tipo doble, porque es un punto, ¿vale? Doble. Y ahora este lo vamos a copiar porque vamos a llamarlo igual pero con 2, ¿vale? Y el 2. Tenemos un punto 1, ¿vale? Este va a ser el punto 1 y este va a ser el punto 2, ¿vale? Pues entonces ahora decimos, en el for, ¿vale? Yo digo que el pt1, vamos a copiarlo, más fácil, ¿vale? Ahí. Digo que el pt1 x 0 va a ser igual a el punto de inserción, ¿vale? El punto de inserción que tenemos aquí. Por eso lo antes lo hemos llamado con otra variable, porque vamos a jugar mucho con este punto de inserción, que va a ser que vayamos sumando y restándole cosas, ¿vale? Es el punto de inserción. Y ahora digo que vamos a copiarlo, que para la coordenada x y la x ya la tenemos, para la coordenada y, lo que vamos a hacer es, dependiendo de la línea en la que estemos, es decir, del apartado en el que estemos, pues le vamos a ir sumando o restando la distancia, el ancho, o sea, la longitud en este caso. Bueno, en este caso va a ser, como estamos haciendo en las líneas horizontales, y vamos a ir bajando la tabla, es decir, vamos a tener la primera línea, ¿vale? La segunda línea iría por aquí, la tercera, vamos a ir bajando, ¿vale? Por lo tanto, vamos a borrarlo, que si no nos suma, aunque dará igual. Vamos a ir, pues le vamos a restar, ¿vale? El ancho, ¿vale? Vamos a restar, vamos a copiar lo mismo, más terminante. Vamos a ir restando el ancho de cada apartado, pero claro, este ancho de apartado va en función de la línea que vayamos dibujando, es decir, tenemos que multiplicarla por el ciclo por el que vaya, es decir, en el ciclo 1 no tendría que restarle nada porque será la primera línea, en el ciclo 2 sí tengo que restarle una porque ya vamos a bajar, va a hacer la segunda línea, y en el ciclo 3 pues será la última línea y debo volver a multiplicarlo, es decir, lo multiplicamos por la x. Como son
anchos constantes, es decir, pues tenemos que cuando dibujemos la línea 40 va a ser este ancho por 40, que va a ser la diferencia que haya en la Z, o sea, en la Y, desde el punto inicial hasta la línea de abajo, ¿vale? Ahora tenemos el punto 1 y ahora en el punto 2, pues lo que hacemos es... ahora voy a cargarlo para que veáis lo que estoy diciendo, ¿vale? En el punto 2, porque a lo mejor así, solo con palabras, pues resulta un poco extraño. Vamos a copiarlo, va a seguir el mismo formato, ¿vale? Solo que cambiamos aquí el 2 y tenemos el 2. Y yo le digo ahora, el punto y sección, ahora yo tengo que sumarle la longitud de la celda, ¿vale? Se la sumo. Y ya se le da. Le sumo la longitud de la celda, ¿vale? Pero tenemos que recordar que esta longitud es por celda y en cada línea vertical horizontal tenemos 2 celdas, pues lo multiplicamos por 2. A mí me gusta siempre poner paréntesis para asegurarme que las funciones, en este caso son muy sencillas, pero cuando hay funciones más largas podemos llegar a liarnos. Bien, pues ya tenemos esa longitud, es decir, una línea va a tener 2 veces la celda, la longitud de la celda, porque tenemos 2 celdas. Y esto es para la X. Y para la Y, pues tenemos que, de nuevo, restarle el ancho, ¿vale? Es el mismo. Como es una línea horizontal, la coordenada Y la comparte. Y la que se modifica es la X, que es la que nos varía la longitud. Y esto, pues por 3. Pues ahora simplemente lo que hacemos es dibujar la línea. Yo te digo Z. Tenemos que definir la variable línea, que se me ha olvidado. Pues digo que dim línea es del tipo ACADLINE, como hemos dicho otras veces. ACADLINE, ¿vale? ACADLINE. Y ahora digo set. Vamos a borrarlo, porque voy a copiarlo. Yo siempre copio las variables para no confundirme en una mayúscula, no en letra, y que después no la vea y dé mucho problema, ¿vale? Le digo, es igual, setLine es igual a displayWin, modelspace.align, ¿vale? Este lo hemos visto otra vez en otros vídeos, align, y ahora le digo que el punto 1, que es el punto inicial, el PT1 hasta el PT, que es el punto final, ¿vale? Y si lo hemos hecho bien, nos dibujará... vale, porque he puesto una O. Hay que poner un 0. Vale. Y si lo he hecho bien, nos va a dibujar las 3 líneas que estamos pidiendo. Vamos a seleccionar un punto, ¿vale? Y aquí están las 3 líneas que estamos pidiendo. No sé por qué se me ha ido para arriba. Vamos a verlo ahora. No, vale. Lo he pinchado yo antes más, ¿vale? Para que tenemos las 3 líneas, que esto que yo me refería, que esta, la coordenada X, o sea, la coordenada Y se comparte en toda la línea, pero la coordenada X, que es la longitud, no se comparte. Y si vamos a la propiedad de esta línea, va a tener que medir 160, ¿vale? Que son 80 más 80. Es lo que estábamos buscando. Y que la separación entre estas líneas es 25, ¿vale? Y como tenemos 2 separaciones, pues 25 por 2. Por eso cuando hacemos el tercer ciclo, el primer ciclo es aquí, nada. El segundo ciclo esta línea, le sumo 25. El tercer ciclo es el 50, pues son 2 líneas, ¿vale? De nuevo vamos a borrarlo para que no influya a la hora de contar. Y seguimos aquí, ¿vale? Ya tenemos las líneas horizontales. Vamos a hacer las líneas verticales. Pues ¿qué hacemos? Vamos a copiarlo, como es el mismo formato. Incluso podemos repetir la variable X, porque no vamos a usarlo más a lo largo del dibujo. Pues lo que hacemos es, vamos a dibujar, espera, vamos a poner aquí, por ejemplo, horizontal, para no liarnos, voy a poner vertical. Vale, para líneas verticales, pues igual, en este caso vamos a usar del número de apartados que tengo, es decir, yo quiero que tengo que hacer de nuevo 3 líneas, ¿por qué? Porque tengo que hacer la línea divisoria de las 12, tengo la línea de la izquierda, la del medio y la derecha. Por tanto, de nuevo, el menos 1 no hace falta que lo pongamos porque necesitamos contar con esa unidad más. Si empezamos en 1, teníamos que sumárselo, ¿vale? En la explicación que antes y ahora vamos con las coordenadas. Bien, ¿de dónde partimos? Pues en este caso, como son líneas verticales, la coordenada que va a ser compartida va a ser la coordenada X, que es la que no se mueve. Y simplemente vamos a bajar o a subir la longitud de la coordenada Y.
Bien, pues la coordenada X en este caso es, para el ciclo 1, pues es esta, pero como tengo que hacerlo de forma genérica, lo que vamos a hacer es, le vamos a sumar, vamos a sumarle el ancho, o sea, este ancho, es decir, yo digo que ahora esta longitud de la celda, para las verticales, es la longitud de la celda. O sea, la longitud de la celda hemos dicho que va a ser 80, ¿vale? Es 80. Por tanto, a coordenada X se va a tener que desplazar. Esto vamos a decir que es error. Se va a tener que desplazar aquí, ¿vale? Esto por X. ¿Por qué por X? Porque para el primer caso, en el que X valga 0, vamos a tener solo esta parte que es la que nos interesa, que es la línea de la izquierda. Cuando X valga 1, va a ser la línea del medio, que se va a desplazar a 80 hacia la derecha, y que para la línea 3 va a ser los 160 finales. ¿Por qué tenemos más? ¿Por qué tenemos menos? Bien, pues tenemos menos porque nosotros al pinchar en un punto, queremos que la tabla empiece a desarrollarse para abajo. Por tanto, las Y's se las vamos restando a ese punto y las X, como queremos que se desarrolle hacia la derecha, se las vamos sumando, ¿vale? Por eso hemos puesto aquí siempre que las variables Y se restan y las variables X se suman, ¿vale? Ya tenemos esta variable X. Ahora vamos por la variable Y. Por la variable Y, lo que queremos hacer del punto 1, ¿vale? Es el punto de intersección. O sea, por el punto de intersección me acabo de dar cuenta que tenemos una cosa mal, y es que siempre hemos usado el punto de intersección X, y aquí son el punto de intersección Y, ¿vale? El punto de intersección Y. Entonces lo que yo quiero ahora es que el punto 1, ¿vale? Como voy a compartir la variable Y, se los doy tal cual, ¿vale? Porque siempre voy a empezar en esa altura, por decirlo así. Y lo que voy a modificar es la distancia hacia la derecha. Y para el punto 2, pues igual. Yo tengo que lo que voy a usar es este punto, solo que va a ser sin nada, ¿vale? Va a ser el punto 1, va a ser este punto 1, ¿vale? Porque de nuevo vamos a compartir esa coordenada X y lo que voy a modificar va a ser el punto Y, que es la altura de nuevo. Pues decimos que vamos a tener el punto 1, ¿vale? Vamos a hacerlo de nuevo, vamos a tener este punto 1, vamos a tener este punto 1 menos el ancho del apartado por el número de apartados, ¿vale? Porque vamos a ir modificando ese número de apartados. Vale, pues vamos a ello. ¿Dónde tenemos la variable? Aquí. El ancho del apartado por el número de apartados. Por el número de apartados, que sí. Número de apartado, bien. Y de nuevo dibujamos la línea. Vamos a ver si lo hemos hecho bien. Vale, vamos al dibujo. Y ahora vamos a ver si nos dibujado bien la línea. Que es lo que yo decía antes, ¿veis? Lo que hemos hecho es decirle, yo quiero, ahora lo explicamos, ¿vale? Tengo una celda donde ve el nombre, el valor, o el nombre y el valor. Tengo dos apartados y dos celdas por apartado. Bien, pues entonces lo que hago es, lo que hemos hecho en este caso es decirle, ¿cuál es la longitud máxima, la longitud de esa línea vertical? Pues el número de apartados que tengo por el ancho de cada apartado. O sea, que dibujar solo una línea desde el punto inicial hasta abajo, que es la última. Bien, pues una vez que tenemos la tabla dibujada, lo siguiente que tenemos que hacer sería rellenarla. Bien, pues ¿cómo rellenamos la tabla? Bien, como hemos dicho, pues bien, como hemos dicho al principio, lo que tenemos que hacer ahora es contar los números de elementos, ¿vale? Porque, bueno, tenemos que contarlo antes de dibujar la tabla, porque se me acaba de pasar, me acabo de dar cuenta de que ya hemos dibujado tabla. Por tanto, aquí mismo, antes de empezar el programa, antes de nada, lo que vamos a hacer es, vamos a dibujar, o sea, a contar esos elementos antes de dibujarlos, ¿vale? Pues como hemos dicho, vamos a coger esta variable, numElement, y como tiene su propia función, le decimos numElement bitDrawing punto en el espacio de trabajo, en Model Paint, me lo cuentas, ¿vale? Sin embargo, para el pilar, el número del pilar, como vamos a hacer a seleccionar, ¿vale? Una variable que no, bueno, una variable no, un tipo,
archivo en concreto, como queráis llamarlo, ¿vale? En este caso es un bloque y como sea el pilar, pues tenemos que hacerlo como un for. ¿Por qué? Porque vamos a recorrer toda la variable, es decir, vamos a recorrer todo el model space para buscar esos elementos, ¿vale? Pues entonces decimos que ahora en este caso sí vamos a seleccionar esta y le quitamos 1 porque empezamos en 0, porque los elementos son finitos, ahí no hay más tutía, ¿vale? Lo que hay 6, 10, al empezar a contar en 0 estamos contando 11, le quitamos 1, pues lo que decimos es, ahora, yo voy a definir una variable, ¿vale? Bueno, tengo que primero definirla antes de rellenarla. ¿Qué yo voy a decirle? Pues tengo que definir una variable, esto ya lo hemos hecho muchas veces, del tipo, por ejemplo, hace un objeto, ¿vale? Yo qué sé, object, ¿vale? Por no perder el tipo de nombre, ¿vale? Y es del tipo acá, object, ¿vale? Es decir, voy a definir un objeto cualquiera, ¿vale? Y voy a comparar, en este caso, si ese objeto es un tipo bloque, ¿vale? Es decir, esto va a ser un block reference, ¿vale? Acá, block reference. Acá, block reference. Es decir, como hemos hecho en otros vídeos, ¿vale? Por eso me para mucho, como vamos a recorrer todos los elementos, es decir, voy a crear un objeto el que sea. Y ahora ese objeto lo voy, entre comillas, a rellenar con el primer elemento que aparece en el model space. Es decir, yo empiezo a contar, ¿vale? Tengo aquí muchos elementos. Pues este elemento, ¿vale? Este elemento, que es un tipo línea, lo voy a meter dentro, entre comillas, de ese objeto que he creado. Y ahora lo comparo. Ese objeto que he creado, ese nuevo objeto que tiene dentro una línea, ¿es del tipo, en este caso, bloque? ¿Sí o no? Si es del tipo bloque, pues lo que hacer es comparar si ese bloque es el bloque pilar que yo estoy buscando. Que no es ese bloque, me da igual. Para el número pilar me da exactamente igual. Ni lo cuento, ¿vale? Por eso lo hago. Por eso lo que hacemos es, creamos, ¿dónde estamos? Aquí, ¿vale? Yo digo ahora, voy a crear, bueno, voy entre comillas a asignar, bueno, voy a asignar ahora a esa variable que hemos creado, que hemos llamado objeto, ¿vale? La que hemos dicho que es un objeto, ¿vale? Voy a copiarla mejor para no confundirme con el nombre. Que sí. Este tipo objeto, ¿vale? Bueno, esto está escrito de manera regular, la verdad. Vamos a cambiarlo, vamos a ponerlo aquí, para que sepáis lo que es. ¿Vale? Este tipo objeto voy a definirlo con, verá, ThisDrawing, voy a rellenarlo. Esto ya lo hemos hecho muchas veces durante los tutoriales que llevamos siguiendo, ¿vale? Por eso no me paro mucho. Decirle ThisDrawing. Y lo que voy a asignarle ahora es un objeto, ¿vale? Un ítem, que este ítem va a ser el que toque, es decir, el i. En primer va a ser el ítem 0, que es el 1, y así voy recorriendo todos los ítems. Y yo le digo ahora, que como he dicho antes, con un if, si el tipo de objeto, el object name de este, se fue. Copiar, ¿vale? Si control V, el object name es del tipo bloque, o sea, de tipo bloque, ¿vale? Porque lo que estamos buscando es un tipo bloque, que esto siempre lo digo. Ahora después lo pondré, os copiaré el archivo para que no os confundáis, porque yo me confundo también muchas veces y es lo que me da problemas, ¿vale? Y digo block, ¿vale? Seguramente si después el programa da un problema va a venir aquí, porque siempre me confundo entre cuál va en mayúscula, cuál va en minúscula. Mira que sencillo, porque son el inicio de cada palabra, ¿vale? Acá los reference, pero casi siempre me confundo, vamos. No os penséis que sí, me falta. Entonces, ¿vale? Si es del tipo tal, entonces vemos qué hacemos, ¿vale? Si es del tipo acá block reference, ahora yo digo, este objeto, ¿vale? Bueno, voy a asignarlo, ya sé que es un tipo bloque, ¿vale? Vale. Yo voy a asignar, como ya sé que eso es un tipo bloque, voy a decirle, pues ahora, ese objeto que tenía antes, ya sé que es un bloque. Que si me va a pedir que te lo rellene. ¿Vale? Ya sé que ese objeto
es un bloque. Por tanto, lo meto en la variable bloque, que nos va a permitir desplegar una serie de opciones y decir, sí, vale, aquí, sí. Sí, este ACAD block. Por eso lo seleccionamos así, ya explico muchas veces en muchos vídeos, porque al definirlo como un tipo bloque, nos despliega una serie de opciones que nos permite, pues por ejemplo, entre los que vamos a usar, comparar el effect name, el nombre del bloque. No el que le asignamos, sino el tipo pilar. Como lo hemos llamado pilar, pues pilar, ¿vale? Si es igual a, es igual, voy a saber poner igual lo que pasa, es igual a pilar, entonces le decimos en if lo que vas a rellenarme es en un pilar que tenemos aquí, vamos a ponerlo aquí. Yo siempre me gusta inicializarlo a cero, aunque no haga falta, ¿vale? Por costumbre de otros lenguajes que puede dar problemas. Y decimos, pues un pilar es igual a un pilar más 1. ¿Vale? Y lo que vamos a ir cada vez que vamos a recorrer todo el dibujo, ¿vale? Vamos a pasar por todos los elementos. Cada vez que nos encontremos con un pilar, pues le sumamos 1. Y ya tenemos contado tanto el número de elementos como el número de pilares. Y como lo hemos contado antes de crear la tabla, pues no nos va a dar ningún tipo de problema, porque los elementos de la tabla no van a estar dentro de esa lista. Bien, pues ya tenemos la tabla creada y los elementos contados. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a crear una rutina, por si la queréis usar aparte, que vamos a llamarla, estamos dicho, dibujar tabla. Pues, por ejemplo, rellenar tabla. Rellenar tabla. ¿Vale? Que va a tener unas variables que vamos a tener que llamar desde aquí. ¿Vale? Que ahora lo vemos. Por ejemplo, para llenar tablas, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar el punto de inicio, ¿vale? Vamos a copiarlo. Mejor todavía vamos a copiarlo de aquí. ¿Vale? Le vamos a llamar. ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar el punto de inicio. Por tanto, el ptuse que tenemos aquí, que vamos a necesitar, que es el que ha seleccionado el usuario. ¿Vale? ¿Qué más vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar el número apartado, claro, para saber cuántas cosas tenemos que rellenar. Vale, el número de apartados. El número apartado, el número de elementos, evidentemente, y el número de pilares. ¿Vale? Porque esta información es la que vamos a rellenar ahora. Y número de pilares. Y si yo copio esto ahora, va a resultar más fácil pegarlo aquí. Y lo que tenemos que hacer es poner los tipos. Como he dicho que este es el ptuser era tipo variant. Ya, pues aquí. Yo siempre copio y pego, siempre lo digo para no confundirme, sobre todo con los tipos. Porque después, como te confundas con los tipos, como tengas un tipo entero y después un tipo doble y ya empieza a liarla. Bien. Vale. Como todos son iguales, tipo entero, me da igual. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es... ¿Qué tenemos que hacer? Ya tenemos la tabla dibujada, pues el siguiente paso es rellenarla. Bien. Para rellenarla os voy a enseñar dos formas, ¿vale? Una manual, por decirlo así, y otra automática, ¿vale? La forma es la misma, simplemente que una supone y haciéndolo uno por uno, como podéis imaginar, por ser el manual. Y otra en la que usamos una estructura repetitiva que nos permite saltarnos pasos a la hora de codificar, porque a la hora del programa leerlo es exactamente lo mismo. Bien, por ejemplo, vamos a empezar con la forma manual, ¿vale? Manual. La forma manual, bien. Pues lo que vamos a hacer es rellenar información con texto, ¿bien? Y aquí es donde viene lo nuevo, entre comillas, de este capítulo. ¿Cómo usamos un texto? Pues para usar el texto vamos a usar la función, ¿vale? addMtext, ¿vale? Ahora la ven. Bien. addMtext, si tú cuando la ponemos, por ejemplo, primero vamos a crear una variable aquí arriba, que va a ser el tipo texto. Siempre que tengamos un tipo set, ¿vale? Para que vosotros lo sepáis, aquí tenemos que definirle al programa qué tipo de variable estamos rellenando, ¿vale? Por eso, por ejemplo, con la line, pues igual. Y vamos a tener un texto, pues por ejemplo, dim, vamos a poner objeto texto, igual, para no liarnos. Objeto texto es del tipo, ¿vale? Acá
mtext, que es la función que vamos a añadir, ¿vale? Cuando añadamos lo que pasaba antes, al hacer con el line, a cat line, ¿vale? Le decimos add line, ¿vale? Pues va aquí add mtext. Bien, y ese tipo, me voy a adelantar un paso, pero lo voy a ver ahora, va a requerir un punto de inserción, como podéis imaginar, porque ¿dónde ponemos el punto? Pues punto de inserción, ¿vale? Igual que antes, del 0 hasta el 2, el tipo doble. Por eso nos hemos pasado a la siguiente rutina el punto que selecciona el usuario, ¿vale? Que sigue el espacio. Vale. La forma manual, ¿cómo la hacemos? Pues la forma manual es ir uno por uno. En este caso solo tenemos 4. No es tanto incordio, pero vamos a ver que el otro simplifica lo que es la codificación para la persona que lo está escribiendo. Para el programa es exactamente igual, porque hace casi que lo mismo ciclo. Bien, de forma manual, pues ¿qué hacemos? Primero vamos a empezar a ver qué nos pide el tipo texto, ¿vale? Pues decimos, igual que antes, como siempre decimos, en este dibujo, punto, en el model space, punto, en vez de addline o al mtext, ¿vale? El formato siempre es el mismo. Y ahora una vez que abrimos el paréntesis, nos dice, necesitamos un punto de inserción, necesitamos una anchura de texto y el texto que queremos, ¿vale? Pues ¿qué le decimos? Punto de inserción, hemos dicho, pues vamos a hacer una lista de las cosas que necesitamos. Bien. Necesitamos un punto de inserción. Punto, lo tengo ya puesto, vamos a copiarlo, ¿vale? Punto de inserción. Y además, yo sé que va a ser un punto tipo así, porque necesitamos una variable x y una variable y, ¿vale? Pues lo copio ya. Y aquí le pongo 1. Ahora cambiamos esos valores. Hemos hecho un punto de inserción. Ahora necesitamos el largo del texto, que nos ha pedido antes. Por ejemplo, vamos a poner largo text, para no liarnos. Que también vamos a poner 1. Ahora cambiamos el valor, vemos que ponemos ahí. Y el tamaño del texto, ¿vale? Tamaño, texto, que también vamos a poner 1. Y ahora lo cambiamos. Y por último, lo que nos pide es el contenido del texto. Context, venga, context me da igual, que va a ser, en este caso, pues por ejemplo, número, aquí se va a poner tilde, número de elementos, ¿vale? Es decir, en principio ya tengo todos los elementos, pero si nos fijamos, tenemos un punto, un largo, un tamaño y un contenido. Evidentemente tenemos que tener un tamaño y un largo del texto. Y aquí se nos pedía que pusiéramos 3 datos. Por lo tanto, al igual que pasaba antes, al declarar esta variable como un tipo texto, tenemos la opción de desplegar una serie de propiedades y entre ellas va a ser el tamaño. ¿Vale? Venga, pues ya tenemos el tamaño. Ahora, ¿cómo lo rellenamos? Pues le decimos, yo quiero que este punto, ¿vale? Como vamos a empezar por arriba y sabemos que tiene 25 de ancho, yo para que me quede cuadrado, ¿por qué hace? Lo primero que voy a hacer es, el tamaño va a ser 5, ¿vale? Entonces ya tengo 5. Entonces ya tengo 25 menos 5, me quedan 20. Voy a dejar 10 por arriba y 10 por abajo para tenerlo centrado, para que me sea más fácil, ¿no? Pues entonces lo que le digo es, a este punto de inserción, colócamelo el ptuser, lo he borrado antes de tiempo, en el ptuser 0, ¿vale? Por eso lo hemos traído, más 5, ¿vale? Porque esto es la X y me lo voy a desplazar hacia la derecha. Yo he puesto, por ejemplo, vamos a poner aquí que el tamaño sea 70, es igual, ¿vale? 70. ¿Por qué 70? Porque aquí tenemos una longitud 80. Entonces tengo 70, 80 más 70 me sobran 10, entre 2 para dejarlo centrado, 5 y 5, ¿vale? Le sumo 5 a la derecha. Y ahora para la I voy a hacer igual el ptuser, el 1 en este caso, ¿vale? Porque va a ser la I, el ptuser 1. Y a este ptuser 1 lo que tengo es lo que hemos dicho antes, tengo un tamaño de 5, medía 25, me quedan 20, 20 entre 2, 10 por arriba, 10 por abajo, le resto 10. ¿Por qué le resto 10? Lo hemos dicho antes, porque la variable es i, al ir la lista hacia abajo vamos restándole, por tanto le resto 10. Ahora tenemos que el tamaño es 70, que el largo es 70, el tamaño es 5, un elemento en model space. ¿Qué pasa? Pues ahora simplemente lo que tengo que hacer es montarlo. Pues le digo el punto de inserción, ¿vale? Me pedía también el largo del texto. Si me falta, me pedía el largo del texto. Y me pedía el contenido del texto. ¿Vale?
Por lo tanto, ahora, si lanzamos el programa, no salta en primer lugar ningún error, buena señal, le ponemos la tabla, usa propiedad no válido, vale, ¿por qué no es válido? Vamos a ver por qué no es válido. Le hemos dicho que no hemos puesto el valor que queremos ponerle, por eso nos dice que no es válido, y es el tamaño, ¿vale? Se espera un valor, ¿vale? Me parece bien, y es el tamaño, ¿vale? Hagamos el dibujo, no nos lo ha dibujado, me parece bien, vale. No lo ha dibujado, vale, pues lo volvemos a arrancar, mejor, y lo arrancamos. Ah, está ocupado, vale, porque es lo que faltaba antes, que no, digo yo, qué raro que no haya dibujado la tabla, porque esa parte estaba bien. Pues lo lanzamos ahora, ¿vale? Y nos da error y vemos que nos queda el número de texto centrado. Por lo tanto, ya sabemos cómo poner el texto. Ahora habría que repetir y repetir y repetir esta forma. ¿Cómo repetirlo? Pues manualmente, pues copiando y pegando, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que lo que vamos a hacer es, de forma, vamos a llamarlo entre comillas, automática, como sabemos el número de veces que queremos repetir esta acción, pues usamos un for, ¿vale? En este caso vamos a usar dos for. Un for para los nombres, entre comillas, de la variable, ¿vale? Que va a ser número de elementos y número de pilares, porque eso va a ser siempre lo mismo, no alberga información, no son variables, simplemente son textos. Pues lo que hacemos es un for, ¿vale? Por ejemplo, también vamos a usar la X aquí mismo, da igual. Bueno, ya vamos a la Z también. Desde hasta, por eso traigo el número de apartados y el número de elementos, ¿vale? Pues yo voy a decir, como tengo número de elementos, son 2, ¿vale? Bueno. Vale, aquí, menos 1, porque quiero 2, no quiero 3, vuelvo a lo de antes, ¿vale? Desde 0 hasta menos 1. Y ahora le cierro con un next, ¿vale? Pues le digo, ¿qué quiero? Pues lo que yo quiero es que sí. Bueno, vamos a copiarlo y ahora vemos por qué hacemos, ¿vale? Toda esta información tengo que meterla por narices. Pues entonces la copio y la pego. ¿Pero qué cambia? Que si yo hago esto, voy a hacerlo mal para que lo veáis, ¿vale? ¿Y por qué lo digo? Esto vamos a borrarlo, ¿vale? Si yo hago esto y al arrancar el programa y aquí pone la tabla, ¿qué pasa? Que ahora nos copia lo mismo. ¿Por qué nos copia lo mismo? Porque no hemos modificado en primer lugar la posición, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Modificar la posición. Vamos a modificar la posición. No puede ser siempre una posición constante. Esa posición tiene que ir moviéndose en relación al número de ciclos en que vayamos. Pues como he hecho antes, decimos, como la variable x no la vamos a mover porque no nos interesa y nos vamos a desplazar hacia abajo, que es la variable y, la que va cambiando, pues a esta variable y vamos a restarle pues el ancho de cada apartado y el número de veces, o sea, o por el apartado que vamos, que es la z. Como tenemos dos veces dos apartados, vamos a tener 2. Cuando valga 0, esto no va a sumar nada, y cuando valga 1, que sea el segundo apartado, pues nos suma son 25. Bien, pues vamos a ejecutarlo, supuestamente lo tenemos bien hecho ya. ¿No? Lo ejecutamos y lo volvemos a poner. ¿Qué pasa? Que nos ha copiado los elementos. ¿Por qué? Porque no hemos copiado, o sea, no hemos cambiado esa información. Esa información, al usar variable repetitiva, ya simplemente repite una acción. Bien, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues este número de elementos tenemos que cambiarlo por algo. ¿Por qué algo lo cambiamos? Pues aquí es donde se mete un poco la lógica, vamos a llamarlo así, en el que le decimos con un if si z en el if es igual a 0, entonces, y le meto un en if, ¿vale? Entonces este contenido ya no me vale. Como solo son dos casos, le digo, pues este contenido ahora va a ser número de elementos, pero si esta z vale 1, esta z vale 1, esto va a ser el número de pilares, ¿vale? A nivel de escribir, por decirlo así, de programación, ¿qué nos hemos ahorrado? Pues hemos ahorrado tener que copiar y tener que pegar todo el rato esta cantidad de texto que tenemos señalado e incluso modificar a mano este salto, por decirlo así, este apartado. Mientras que con el for, pues no lo ahorramos. Siempre vamos a tener que tener y crear una lista con todas las z, es decir, como tenemos apartado, van a ser 2 z,
por decirlo así, son dos apartados. Si tuviéramos 3 elementos, pues tenemos que añadir una z igual a 2 y poner número de pilares, pues en este caso va a ser número de círculos, ¿sabes? Y ponemos número de círculos y ya nos genera la lista. Ahora vamos a ver que con esta lista, pues sí que nos funciona la tabla y que hace lo que nosotros queremos, que es tener un apartado para cada cosa. ¿Qué es lo siguiente? Pues rellenar la información. ¿Cómo rellenamos la información? Igual, es muy sencillo, por tanto vamos a copiarlo, ¿vale? Como el procedimiento es exactamente el mismo, lo vamos a poner aquí para que no os perdáis. Esto es, vamos a llamarlo nombre, ¿vale? Por decirlo así. Y esta vamos a llamarla, por ejemplo, valores. Lo copiamos. ¿Y qué tenemos que cambiar? Tenemos que tener en cuenta varias cosas. Tenemos que cambiar la información que queremos meter, el número de elementos tendrá que ser número de elementos, ¿vale? Y que el número de pilares tendrá que ser el número de pilares. Vale, la información ya la hemos cambiado. ¿Qué es lo siguiente que cambiar? La posición. Como lo pasaba antes, si no cambiamos la posición, vamos a rellenar encima, vamos a verlo para que lo veáis, vamos a rellenar encima de lo que teníamos antes. Que la posición no la hemos cambiado. Por tanto, vemos que la información se solapa. Por tanto, tenemos que desplazar hacia la derecha toda esa información. Como la es hacia la derecha, podemos ver que la variable y no la tocamos. Lo que tocamos es la variable x. Y para la variable x lo que hacemos es sumarle 85 cada vez. ¿Por qué? Porque es un valor constante. ¿Por qué 85? Porque son los 80 que vale la tabla, o sea, la longitud, más 5. O igualmente hacemos así, para que lo veáis. Para que veáis que no es 85, sino que es 80 más 5. ¿Cómo podemos optimizar este procedimiento mucho más todavía? Pues como tenemos esta información en variables, pasársela a la subrutina. Claro, primero tenemos que definirlas arriba, pasársela a la subrutina y cambiar esto. Es decir, este 25 yo lo cambiaría por ancho del apartado y este 80 lo cambiaría por longitud de la celda, ¿vale? Tengo puesto calda, me acuerdo de la cuenta, pero es celda. Este error que acabo de cometer me vale para que veáis porque yo siempre copio y pego. Porque si yo ya voy con longitud de la celda, como he dicho antes, en otra parte del programa pongo longitud de la celda y ya el programa no funciona. Y ahora tú ponte a buscar donde te has confundido y te das cuenta cuando llevas 2 horas buscando que has cambiado una E por una A, ¿vale? Por eso siempre recomiendo que las variables las copiéis porque te cuesta menos y te ahorra errores. Y ahora, al tener ya todo puesto, podemos comprobar, si lo arrancamos, que al seleccionar un punto, ya nos carga en la tabla. Tenemos 8 elementos y 3 de ellos son del pilar. Vamos a comprobarlo. Tenemos 3 pilares y después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Por tanto, la tabla no está cuantificando bien estos valores. Como hacía antes, podemos comprobar que, por ejemplo, la tabla aquí queda muy, entre comillas, fea, porque queda mucho espacio a la derecha, incluso podemos justificarlo esto más a la derecha. En futuros vídeos podemos incluso modificar las propiedades del texto, no ubicarla desde el punto de arriba a la izquierda, sino desde el centro, donde queramos, o incluso acortar esta tabla por la mitad. Todo depende de la cantidad de complejidad que quiera darle a la tabla. Al fin y al cabo es una tabla. Pero si nosotros queremos modificar ese punto de forma como lo tenemos actualmente hecho, ¿vale? Sin modificar las propiedades del texto. Tenemos estos dos valores, el 5 y el 10, que son los que hemos justificado nosotros antes ubicándolo de esa forma. Por lo tanto, que nosotros queremos que no esté a 5 porque vale la longitud de celda 80. 80. ¿Eso cuánto medirá? Vamos a poner, me da igual, lo que sea, 80. En 40 no voy a ponerlo, vamos a ponerlo en el 35, ¿vale? Me da igual. Y esto que mide 10, lo dejo igual, porque en la mitad, lo que yo hago ahora, si lo ejecuto, nos vamos a dar cuenta que estamos justificando el texto moviéndolo hacia la derecha. Y nos queda un poquito más gracioso. Siempre, yo quería enseñar simplemente el cómo usarlo y para que vosotros ya desarrolléis vuestras propias variables, variables no, variantes, mejor dicho, en el que o la hace de una forma, la hace de otra, le metéis unos datos, e incluso se le puede poner una celda arriba que no esté partida en dos con el título. Son cosas que con los conocimientos que acabamos de ver en el vídeo podéis hacer de sobra. Así que nada, en principio dejamos el vídeo aquí, no quiero que se alargue más. No sé si os ha valido o no ha valido. Varios me han escrito en relación a cómo incluir una tabla. Sí que es cierto que la tabla incluso se puede modificar, se puede hacer, con un bloque, pero al hacerlo de esta forma tenemos la opción de hacer la tabla lo grande que nosotros queramos, lo ancha que nosotros queramos y me resulta más fácil. Y nada, espero que haya servido. En tal caso, agradecería que pues me apoyaréis con un comentario, con un me gusta
que si no estáis suscritos, que os suscribáis al canal. Y como siempre, cualquier duda, cualquier sugerencia a la hora de qué contenido queréis en el canal, si os ha surgido alguna duda, no sabéis por qué hemos hecho algo, me lo podéis poner en los comentarios, en el correo, como vosotros queráis, y yo os atiendo pues a la máxima brevedad posible, evidentemente. Y de verdad, cualquier cosa, me lo ponéis en los comentarios, cualquier contenido que queráis ver, y os agradeceréis mucho que el vídeo se lo pasarais a vuestros compañeros que puedan echar un cable, así me ayudaría a crecer a mí. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.